Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esta buena oportunidad que nos das para estar juntos, aprender acerca de esto que estamos empezando a estudiar, de los 10 mandamientos. Te rogamos, Señor, que podamos asimilar tu ley exactamente, no solamente como está la letra, sino también con aquella intención, esa demanda que hay en tu palabra acerca del cumplimiento de la ley. Señor, cuida de nosotros y ayúdanos para que podamos ser fieles a tu palabra y que no añadamos ni quitemos nada de lo que está demandado por ti en las Sagradas Escrituras. Gracias por todos los que estamos. Te ruego por aquellos que todavía están de camino, que allanes el camino para que lleguen sin problema y que traigas bendición a nuestro tiempo de aprendizaje. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero decirles que ya había comentado que vamos a hacer una especie de pase de lista, ¿no? De quienes vienen. Y también, porque al final del curso daré diplomas de participación, ¿no? De 10 mandamientos. Y también quiero comentarles que quien se aprenda los 10 mandamientos de memoria sin titubear, del versículo 1 al 17, les voy a regalar un libro. Entonces, pero tiene que ser así. No, Gloria está exenta. Pero vamos no será, sí, o sea, lo peor que puede pasar es que me metan en un lío porque tenga yo que regalar muchos libros. Eso sería lindo, ¿verdad? Pero, regalaré a los demás, ¿no? Entonces es un libro. No quisiera yo que la motivación sea hay que aprender para regalar un libro, sino que la motivación sea el aprendizaje de la palabra. Pero el libro es una motivación, ¿no, verdad? No es la zanahoria delante del caballo, ¿no? Así que vamos a hacer eso. Para que comencemos, vamos a repetirlo, ¿no? Los 10 mandamientos de memoria, los que se lo sepan, y los que no se lo sepan, pues vamos a repetirlos como está en Éxodo 20. La intención es repetirlo tal cual en la versión Reina Valera 60. O sea, el aprendizaje lo vamos a hacer en la versión Reina Valera 60 de todo, bueno, el capítulo 20 del 1 al 17, a partir de y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿no? Entonces, así lo vamos a tratar de repetir, ¿no? No hay problema si lo leen ahorita, ¿verdad? Pero la meta es tenerlo de memoria. Ya hicimos un primer curso con el credo e hicimos esfuerzos de la memorización, ¿no? Y creo que resultó en algunos casos. Ahora vamos a aprender los 10 mandamientos y por ahí, más adelante, vamos a aprender los libros de la Biblia también. Yo quisiera que todos tuviéramos de memoria credo, 10 mandamientos, libros de la Biblia y Padre Nuestro, ¿no? Esas 4 cosas las vamos a aprender de memoria muy, muy bien, todos, ¿no? Bueno, entonces vamos a repetir los 10 mandamientos a partir del versículo 1 que dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Hasta ahí, entonces. Bueno, ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. Si hay alguno que no lo pueda aprender, tampoco pasa nada, no es una demanda obligatoria, pero creo que hacer el esfuerzo vale la pena de aprenderlo, ¿no? Llega un momento a una edad como la nuestra que ya nos cuesta trabajo aprender cosas de memoria, pero se puede, sí se puede, ¿no? O sea, no subestimemos que por los años ya no podamos, sí se puede, yo creo que sí se puede. Muy bien, la semana pasada hicimos un pequeño recorrido histórico acerca del pueblo de Israel cuando sale de Egipto como esclavo y va al desierto, y decíamos nosotros que una de las características del pueblo es que no sabe vivir en libertad, y un pueblo que no sabe vivir en libertad es un pueblo que ha estado acostumbrado a normas, a reglas, a estatutos. Cuando estuvo en Egipto el pueblo, pues había una normatividad egipcia, ¿no es cierto? Había ciertas reglas que se tenían que cumplir en un imperio que no era de ellos, en un reino que no era de ellos, pero ellos tenían que sujetarse a unas normas, a algunas reglas. Nadie de nosotros puede imaginar anarquía en Egipto. Eran tan organizados, había tanta planeación. El mismo José, que comandó Egipto por mucho tiempo, había puesto mucho orden. De tal manera entonces que tenemos nosotros la idea de que el pueblo egipcio era muy ordenado, con normas muy estrictas, muy específicas, y que los judíos no tuvieron de otra más que adaptarse a esas normas. No solamente las normas de la sociedad, pero las normas que regían para ese grupo particular que era un grupo de esclavos, porque el pueblo judío fue esclavo en tierra de Egipto, ¿no? Así dice el Señor, yo te saqué de la esclavitud, de tierra de esclavitud. Así que ellos vivieron así, con normas de esclavitud, además las normas generales. Había como una doble normatividad que ellos tenían que acatar. Así que entonces tenemos nosotros que tener en la mente que un pueblo que sale de un imperio con normas, con reglas, con estatutos establecidos, va a salir al desierto, y ese pueblo que va a salir al desierto, pues tiene que tener normas, porque en libertad no saben andar, ¿no? No tienen idea de, y ahora ya estamos aquí en el desierto, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Bajo qué normas nos regimos? ¿Quién nos va a dirigir? ¿Qué sé yo? Entonces tenían ellos como que empezar a normar un poco su caminar en el desierto, un caminar, por cierto, incierto, ¿no? Un caminar que no sabían, ni Moisés sabía, ¿no? Cuando Moisés le preguntó al Señor, dime dónde vamos, el Señor le dijo, no, mi presencia irá contigo, y decíamos, eso es lo que más importaba para Moisés, ¿no? Así que Moisés agarró un camino que no conocía, pero en el camino, siendo un pueblo que necesita tener normatividad, que necesita tener dirección, ahora ya no iba a acatar normas de un pueblo pagano, sino que ahora iba a someterse a algo todavía más complicado. Cumplir con las normas del imperio no era tan difícil como ajustarse a la normatividad de Dios. Ahí sí la cosa se ponía peor. Ahí sí las cosas estaban un poco más difíciles, porque las normas de Dios eran normas más estrictas, que si bien es cierto, eran leyes que debían de gobernar para toda la humanidad, no solamente para los judíos, era verdaderamente imposible cumplir la norma que el Señor iba a poner, imposible. Así que el Señor entonces establece la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil en el desierto, y las normas que se ponen en el desierto son normas para poder vivir. Las leyes ceremoniales, como dijimos la semana pasada, que tiene que ver con festividades, incluso tiene que ver con actos rituales como el de la circuncisión, como el de la Pascua, y todo esto que son parte de la ley ceremonial. Esas leyes, cuando vino Cristo, se acabaron, es decir, caducaron.
en el desierto el pueblo tenía que vivir con estas normas y tenía que anunciar la venida del Cordero que iba a quitar el pecado del mundo en el sacrificio de un animal, y tenían que hacer rituales muy específicos, por ejemplo en la Pascua, y por ejemplo cuando los niños nacían había que circuncidarles al 8º día de nacido, y además tenían que celebrar ciertas fiestas. Cuando llegaron ellos a Tierra Prometida, se empieza a ver un poco más de leyes ya hechas por ellos, en donde ya tenía que ver un tema de las cosechas, del tema de los tabernáculos, en fin, empezó a haber más leyes. Pero todas aquellas leyes ceremoniales terminan, porque si bien es cierto que el Cordero ejemplificaba el derramamiento de la sangre de un tipo, que era Cristo, como antitipo, cuando viene Cristo y derrama su sangre, se acabó. Ya no hay necesidad de hacer más sacrificios. La ley ceremonial se acaba. Igual pasa con la circuncisión. Ya no hay necesidad de hacer circuncisión a los niños por causas religiosas, ¿verdad? Ahora quizá por un tema de higiene o lo que sea, pero esa ley terminó, ya no es vigente para el pueblo de Dios. Y las leyes civiles tampoco, las leyes civiles van cambiando, ¿no? De hecho, nosotros tenemos más apego a la ley romana que a la ley judía, ¿no? El derecho romano ha establecido sus normas y estamos más apegados a esa parte occidental de leyes que a la parte de la ley de civiles que imperaban en el pueblo, que básicamente tenían que ver con cómo tenían que convivir entre ellos y cómo se tenían que organizar en cuanto a sus tribus y el caminar en el desierto. Pero la ley que no cambió, la ley que permaneció, la ley que no va a caducar, no caducó y no va a caducar nunca, es la ley moral, ¿no? Esa ley iba a permanecer para siempre. Esa es la ley que iba a regir al pueblo y a la cual el pueblo se tenía que someter. Era una ley absolutamente imperativa, una ley que no podía ser negociable, una ley que Dios no iba a poner en tela de juicio ni iba a ponerse en la mesa de la negociación. Es decir, que este Señor maravilloso, este Dios Jehová, lo que hace es, esto es lo que yo quiero. Esta es la ley que quiero que ustedes cumplan y no hay manera, ¿verdad? No hay forma de que esto cambie, ¿no? El pueblo no pudo haber hecho un plebiscito ahí, Moisés, ¿verdad? Para ver si la ley tal o cual era mejor o si le daban matices distintos. Era una ley absoluta de parte de Dios para con el pueblo. Es incuestionable y no negociable esta ley del Señor. Esa ley que estableció el Señor en el desierto es una ley que debe de regir para ellos y para toda la humanidad. Insisto que esta ley es una ley que era más difícil que la ley de los egipcios. Esta era una ley que iba a llevarles más allá de la posibilidad de cumplirla. Desde luego tenían que acatarla, tenían que acercarse al acatamiento de la ley, pero los judíos de ese tiempo, como todas las personas y los cristianos de este tiempo, sabemos que cumplir esta norma nadie puede hacerlo. Es verdaderamente imposible. Eso nos trae un problema, porque nosotros queremos atender la ley de Dios, pero somos incapaces de cumplirla. Porque el que fuera capaz de cumplir esta ley, la salvación vendría casi regalada. Pero no es así. Porque dice el Señor que si violares una de los mandamientos del Señor, uno, eres culpable de todos, ¿verdad? Entonces eso es bastante complicado y no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No hay, ¿ves?, quien acate el decálogo de los 10 mandamientos. Esto no nos debe a nosotros traer así como que, ay, consuelo, bueno, pues como nadie lo puede cumplir, estamos en buen terreno, ¿no? Más bien no, tenemos que esforzarnos en el cumplimiento de la ley. Y es justamente donde vamos a dirigir la clase de hoy, ¿no? Todo lo demás será un poco de repaso. Vamos a partir de dos premisas. Vamos a partir de dos premisas. Hoy sí voy a escribir algo aquí. Entonces, voy a quitar letras bonitas y poner letras feas, pero vamos a partir de dos premisas. Ya lo platicamos la semana pasada, el contraste entre la ley y la gracia. ¿Podría más o menos rayar el pizarrón? El pizarrón, ¿verdad? Sí, claro, con gusto. ¿Será mejor así? ¿Sí? Todos ven, ¿verdad? Sí. Hermano Ricardo, ¿sí alcanza a ver? ¿Sí? Muy bien. Vamos a partir de dos premisas. La semana pasada hablamos y vamos a hacer constantemente un contraste entre ley y gracia, ¿no? Entre ley y gracia. Es necesario, en nuestros tiempos es necesario. Quizá en el tiempo de cuando fue escrita la ley en las 2 tablas y posterior a esto no era tan necesario. Pero hoy es necesario porque nosotros vivimos en un ambiente cristiano en donde se exalta la ley
en algunos círculos y se exalta la gracia en otros círculos. Y a veces estamos o en uno o en otro de los lugares. Algunos dicen, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y menosprecian la ley por encima de la gracia. Hay algunos que dicen, no, de ninguna manera. Incluso el judío mesiánico, ¿verdad? Y algunas otras iglesias tienen la tendencia de exaltar más la ley sobre la gracia, ¿no? Es decir, la ley está por encima de la gracia. Las dos premisas de donde vamos a partir son estas que ya mencioné la vez pasada. Ley sin gracia no es ley. Y la segunda premisa, gracia sin ley no es gracia, ¿no? Ley sin gracia no es ley. Gracia sin ley no es gracia. Estas dos premisas lo que buscan es equiparar o poner en las debidas dimensiones la ley y la gracia. Es tan importante la ley como importante es la gracia. Voy a poner un ejemplo bastante absurdo, pero me parece que puede ser muy interesante para ejemplificar lo que digo. Nosotros podemos tener un punto de vista muy apegado a la escritura, muy legal, muy de ley. Esto dice la Biblia, ¿cierto? Esto es lo que dice la Biblia. Y tenemos razón. Cuando nosotros tomamos la escritura y decimos, espérame, esto no lo podemos hacer porque la Biblia categóricamente dice esto. Ahora, una prohibición irrestricta sobre un tema de la ley que no venga acompañada de la gracia tolerante y perdonadora del Señor, entonces esto se viene a la basura. O sea, si yo caigo a palos a una persona porque no está cumpliendo celosamente el mandamiento y la ley, ¿verdad? No lo cumple como yo debo de decir, entonces le exijo y casi lo corro y ya lo dejo de hablar, es ley sin gracia. Es ley sin gracia. ¿No es cierto? Es ley sin gracia. El Señor, por supuesto, fue duro cuando habló contra los fariseos, pero recuerden que los fariseos exaltaban la ley por sobre todas las cosas, que por cierto, ni entendían bien la ley, pero exaltaban la ley sobre todas las cosas y el Señor en algún momento sí llegó a decirles sepulcros blanqueados, ¿no es cierto? O sea, sí habló duro con ellos. A los gálatas que estaban apegados y estaban metidos en un asunto de judaizar, ¿no? También les dijo gálatas insensatos, ¿no? O sí hubo momentos en donde hubo un reclamo fuerte, pero recuerden que quien hizo esos reclamos fue el Señor Jesucristo, que estaba lleno de gracia y de verdad, ¿no? Es decir, cualquier exigencia de Cristo estaba acompañado de una gracia incuestionable. Así que cuando hay ley, que es buena la ley, que vamos a ver un poco los conceptos de la ley, pero la ley no acompañada de la gracia no es ley. Incluso el ejemplo mayor que tenemos nosotros es que ustedes y yo, amados hermanos, no hemos cumplido con la ley. ¿Y saben qué hemos recibido a cambio? Gracia, ¿no? O sea, ustedes y yo, el Señor puede aniquilarnos por no cumplir la ley. Puede acabar con nosotros, ¿no? En un segundo, porque no hemos acatado su ley. No lo hemos hecho. En cambio, lo que hemos recibido de parte del Señor ha sido gracia, misericordia, ¿verdad? Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia, dice el Señor. No hay manera de que nosotros no podamos acompañar la ley con la gracia. Ley sin gracia no es ley. Es legalismo, es fariseísmo, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Pero por otro lado, la gracia sin la ley no es gracia. Porque la gracia ciertamente tiene que ver con un favor no merecido, pero la gracia también tiene que haber acompañada con la ley. La gracia acompaña la ley cuando la gracia exige el cumplimiento de la ley con amor, con paciencia, con este acto que el Señor hace. Pero la ley sigue permanente. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿No es cierto? Es decir, la gracia es fundamental, pero la gracia tiene mucho que ver con la ley. Esto nos hace pensar entonces, sobre todo para la mente dispensacionalista, la mente que parte del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, nos hace estos dos paradigmas pensar en que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son una unidad, ¿verdad? Son una unidad indivisible, obviamente, es una unidad que debe de ser
coordinada y tiene que ser no tanto contrastado como complementada, ¿verdad? Para el evangelio que nosotros predicamos y que estamos aprendiendo. Así que estas dos premisas son muy, muy importantes. Hablando de estas dos premisas, vamos a entrar en la importancia de la ley y los peligros de la ley, desde luego también los beneficios de la ley. Tenemos que hablar de la ley sí o sí, y ese es el punto de partida de todos los estudiosos de los 10 mandamientos. Tenemos que hablar de la ley. Hay dos peligros en los que se puede caer cuando hablamos de la ley. El primer peligro sobre el que nosotros podemos caer es, a ver si ahorita lo recojo, ¿verdad? Gracias. El legalismo, por un lado, gracias, y el antinomianismo. Legalismo y antinomianismo. Vamos a ir con calma con cada uno de los dos, porque a pesar de que en términos de la semántica, la palabra más difícil ahí es antinomianismo. Legalismo es como que es más común, ¿no? Pero tenemos que hablar de estas dos cosas. El legalismo y el antinomianismo. Son dos conceptos completamente contrarios uno de los otros. Uno es el norte y otro es el sur. Uno es el dulce y otro es el salado. Pues son absolutamente contrastantes, ambos, ¿no? Estamos hablando, pues, de dos conceptos que se contrastan, no son complementarios. Pero estos dos asuntos, del legalismo y el antinomianismo, son los peligros en la interpretación de la ley. No estamos hablando de cuál es nuestra posición, porque ninguna de las dos es nuestra posición. Es decir, que el creyente, el cristiano, no debe de ser ni legalista, pero tampoco debe de ser antinomianista. No estamos aquí hablando entonces de dos conceptos del cual uno de ellos es el mejor. No, los dos están terribles. Tenemos que analizarlos y tenemos que ver nosotros estos dos conceptos con seriedad para que podamos llegar a una definición correcta de los conceptos del legalismo y el antinomianismo. Vamos a empezar hablando acerca de lo que no es el legalismo. Pero para hablar de lo que no es el legalismo, quisiera ver si nosotros tenemos un concepto correcto acerca de esto. Los conceptos que nosotros tenemos, muchas veces de los que podemos nosotros definir, vienen como resultado de lo que hemos escuchado de alguien, ¿no es cierto? Es decir, o hemos leído en algún lugar. Obtenemos nuestro conocimiento a partir de ahí, ¿no? Lo que escuchamos de alguien, una clase que vimos, un libro que leímos, etcétera. Y en algunas otras ocasiones, quizá las menos, es lo que nosotros podemos deducir solamente, lo que viene a nuestra mente y que podemos dilucidar y podemos expresar. Pero para que nosotros tengamos ahorita un poquito el panorama y yo pueda tener una idea general de lo que tenemos en mente acerca del legalismo, pregunto, que alguno de ustedes, 2 o 3, me digan, para ustedes, ¿qué es legalismo? ¿Qué será? Alguien que me diga. Sí, hermano Edgar. Para mí el legalismo es el apego completo a cierta ley, que no hay ni hacerse a izquierda ni a derecha, sino exclusivamente. Esto y nada más que esto. Okay. Muy bien, es el apego a una ley. Muy bien, eso sería este concepto de legalismo. ¿Qué otra cosa sería el legalismo? Sería la ley sin misericordia. Ley sin misericordia, claro. La ley irrestricta sin misericordia. Sí, muy bien. Excelente. Yo me acuerdo que cuando mi hijo se portaba mal, había ley con misericordia porque mi esposa le decía, porque te amo, te tengo que castigar. ¿No? Había ley, aunque mi hijo nunca pensó que había misericordia ahí, ¿verdad? Pero se intentaba la ley con la misericordia, ¿no? Muy bien, ¿qué más es el legalismo? Sí, hermano Jorge. Sí, bueno, es la aplicación de la ley de la manera más estricta posible. La aplicación de la ley de la manera más estricta posible. Muy bien, vamos a quedarnos con eso. La ley como la más estricta posible, ¿verdad? ¿Verdad? Esta ley que dice el hermano Edgar, que ya se nos fue,
¿no? Y esto que dice Erandi. Muy bien. Bueno, vamos a ver lo que no es legalismo. Nos vamos a sorprender un poco cuando escuchemos los conceptos de lo que no es el legalismo. Vamos a ver lo que no es y luego vamos a ver lo que sí es el legalismo. Este estudio de lo que sí es y de lo que no es el legalismo está en concordancia con prácticamente todos los reformados, con prácticamente todos los teólogos, y tiene un apego a la Biblia de una manera increíble. Esa es la razón de ser del legalismo, está como muy estructurado. Así que hoy vamos a aprender eso y creo que va a ser una cosa reveladora. Primera cosa que no es el legalismo, ¿no? Primera cosa que no es el legalismo. ¿Me ayudas a escribir, amor? Para que yo no tenga que estar escribiendo, ¿sí? Primera cosa, lo que no es el legalismo. Primero, no es hacer mucho énfasis en la ley. No es hacer mucho énfasis en la ley. Eso no es legalismo, ¿no? No es hacer mucho énfasis en la ley. Eso significa que hacer mucho énfasis en la ley está bien, no es legalismo. Tenemos que tener mucho cuidado porque algunas veces quizá pudiéramos pensar, es que hace tanto énfasis en la ley, pero tanto énfasis en la ley y tanto énfasis en la ley, que qué legalista que es, ¿no? Qué legalista que es. Pero no es así, no es así. No hacer mucho énfasis en la ley no es legalismo. Solamente tenemos que pensar en el énfasis que Dios puso para con su ley. Cuando Moisés subió a la montaña ahí en Sinaí para recibir las tablas de la ley, cuando estaba en el monte para recibir las tablas de la ley, cuando Dios está descargando la información a Moisés, el ambiente que había alrededor era un ambiente de truenos, de rayos y centellas, de nubes, de un gran escándalo. Tanto así que incluso cuando Moisés desciende de la montaña para hablar con el pueblo con las tablas de la ley, su rostro estaba tan refulgente que la gente incluso no podía observarle porque brillaba de tal manera, ¿no? De tal manera que la gente rechazaba de esa gloria que estaba reflejando Moisés porque había estado con el Señor, y que conste que Moisés no vio al Señor, solo su espalda, pero, ¿no? Y escuchó su voz, pero no le vio, ¿no? Porque si Moisés hubiese visto al Señor, se muere en ese momento, porque nadie puede ver a Dios y permanecer vivo, ¿no? Pero, ¿verdad? Todo lo que sucedió en aquel momento cuando Dios da la ley fue una manifestación tan significativa, tanto énfasis en la ley que Dios puso cuando le dio la ley a Moisés, pero tanto escándalo que hubo, que no hay manera de pensar que enfatizar la ley es trivial, ¿no? Es decir, que esa ley fue tan expresada y fue con tanta vehemencia, con tanto énfasis en la presentación de la ley, que de ninguna manera podemos calificar a Dios de legalista. Ay, Señor, pues, tanto énfasis en la ley, eres un legalista. Eso es imposible. Él puso muchísimo énfasis en la ley. No solamente esto, acabo de mencionar, ¿verdad?, el pasaje de Juan 14:15, en donde el Señor Jesucristo dice, si me amáis, ¿verdad? Si de veras me amáis, guardad mis mandamientos. Había un gran énfasis en la ley. A veces, cuando nosotros tenemos énfasis en la ley, pueden tacharnos de legalistas. Pero piensen también un poco en esto. Hay iglesias, hay comunidades cristianas en donde de ninguna manera enfatizan la ley para cuidar este asunto, ¿verdad? Este asunto de legalismo. Es que no, porque nos vamos a ver muy legalistas. Pero si el Señor entregó su ley, no la entregó para cuestionarla, ni la entregó para minimizarla, ni para menospreciarla, ni para disminuirla. La entregó para que nosotros hiciéramos mucho énfasis en la ley. De hecho, una clase como esto procura, ¿verdad? Tener mucho énfasis en la ley. Así que poner énfasis en la ley, hacer mucho énfasis en la ley, no es legalismo. Nos hemos dejado engañar por las corrientes del mundo en donde nos han dicho que los que ponemos mucho énfasis en la ley somos muy legalistas. ¿No? Es que son muy legalistas. No. Lo que estamos haciendo es exaltar lo que el Señor nos entregó para cumplir. Ahora, que no la podamos cumplir es otra cosa, pero el énfasis que tenemos que hacer sobre el cumplimiento de la ley es irrestricto. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Hay que establecer el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Hay que ser muy exigentes y muy enfáticos en cuanto a
los énfasis de la ley, sin duda alguna. Entonces, si enfatizamos mucho la ley, no nos hace ser legalista. Esa es la primera. La segunda, ¿verdad? No es elevar las exigencias de la ley, ¿verdad? No se trata de elevar las exigencias de la ley. ¿A qué me refiero? Las exigencias de la ley es, esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Esto es lo que dice la Biblia y voy a decirte lo que esto pide y más allá de esto. Ahora que entremos al estudio de cada uno de los mandamientos, vamos a hablar acerca de una figura de lenguaje retórica que es la sinécdoque, que es el todo por una parte o una parte por el todo, que dice que cada mandamiento, ¿verdad? Lo que está explícito es tan importante como lo que es implícito en cada uno de los mandamientos. No solamente es la letra y lo que dice y lo que podemos entender que minimiza la ley, sino la exigencia, ¿verdad? Lo que eleva el cumplimiento de esa ley. Por ejemplo, vamos por favor a Mateo capítulo 5. Mateo 5. Vamos a dar un pequeño paseíto por Mateo 5, porque creo que es muy importante entrar ahí. Mateo 5. Miren, 5, sí, ahorita digo de qué versículos. No, bueno, son varios. Síganme por favor. El versículo 21, es Jesús, déjenme poner en contexto, es el Sermón del Monte, ¿no? Es el Sermón del Monte, es el Señor Jesucristo dando uno de sus más grandes sermones, que están en el capítulo 5, 6 y 7. Lo leemos en menos de 3 minutos, estos 3 capítulos. El sermón debió haber durado horas. O sea, el Señor Jesús en el monte, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y les enseñaba diciendo, y se aventó las bienaventuranzas. Que lo que nos presenta Mateo es el resumen de las bienaventuranzas. Imagínense que de cada bienaventuranza se habrá aventado 1 hora, 2 horas, ¿les parece? No sé, pero fue un sermón maravilloso. Nos hubiera encantado estar sentados ahí escuchando el sermón de la montaña, ¿no? Precioso. En medio de todo esto, que es un sermón lindísimo de parte del Señor, lo que va a hacer el Señor justamente es elevar las exigencias de la ley. Va a hacer 2 cosas. Va a citar la ley y va a hacer, ¿verdad?, a elevar la exigencia de la ley. Dice en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos. Vamos a quedarnos ahí con esto. Luego en el versículo 22, pero yo os digo. Vamos a quedarnos con esas 2 frases. Oísteis que fue dicho y en el 22, más yo os digo. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, 28, pero yo os digo. Versículo 31. También fue dicho, y en el 32, pero yo os digo. Versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Versículo 34, pero yo os digo. Versículo 38. Oísteis que fue dicho, 39, pero yo os digo. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, 44, pero yo os digo. Ahora, en esta sucesión de pensamiento del Señor Jesucristo, que tiene un pensamiento súper estructurado, maravillosamente divino, dice, oísteis que fue dicho, y en algunos de esos versículos dice, por los antiguos, ¿no? Oísteis que fue dicho, y a continuación dice, pero yo os digo. Ahora, la primera cosa que quiero decir aquí es que el Señor no está invalidando lo que los antiguos dijeron, sino matizando y elevando el valor del mandamiento. Lo está exaltando, está matizando. Algunos teólogos dicen, y está haciendo una exégesis del mandamiento. Ahora, toca los mandamientos el Señor. Y dice en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Dónde está eso? En Éxodo 20, ¿no? Es uno de los mandamientos. Ahora, nosotros pensamos, ¿verdad? Los 10 mandamientos dicen no matarás, no matarás. Ahora, si yo les digo a ustedes, ¿verdad? Miren, el mandamiento dice no matarás, pero si te enojas con tu hermano, ya violaste el mandamiento.
Ay, pastor, usted está elevando el mandamiento, si nada más es no matarás, y yo cumplo con esa norma. Ya está. ¿Han matado a alguien? Yo no. No me digan, ¿eh? Sería peligroso. No confiesen. No hemos matado a nadie. Y el Señor Jesucristo pudo haber dicho, bueno, entonces checklist, ¿no? Pum, listo. Mandamiento cumplido. Eso es minimizar la ley. Eso es estar en la letra de la ley. Esto es no elevar la exigencia de la ley. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Elevó la exigencia de la ley. Y dice, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Te has enojado con tu hermano? ¿Le has llamado necio, fatuo? ¿Verdad? ¿Ha habido un pleito con tu hermano, con tu hermana? Ok, ya transgrediste el mandamiento. Pero pastor, eso es elevar la exigencia de la ley. Yo no lo hice, lo hizo Cristo. Así que si nosotros elevamos la exigencia de la ley, no estamos siendo legalistas. No estamos siendo de ninguna manera legalistas. Vamos a estudiar el mandamiento completo de no matarás. Nos va a tomar un par de clases quizá. Pero es importante que nosotros sepamos que elevar la exigencia de la ley no nos hace legalistas. Es lo que la Biblia dice. Imagínense que a su hijo, ¿verdad? Le puedan decir, oye, tú le dijiste necio a tu hermana, a tu hermano, ¿no? Violaste el mandamiento de no matarás. Dice, pero si yo no la maté. No, pero le dijiste necio. Eso transgrede el mandamiento, dicho por quien lo hizo, por Jesús. Elevó la exigencia de la ley. Lo elevó muchísimo, ¿no? Versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso está en los 10 mandamientos. Pero el Señor eleva la exigencia de la ley, ¿no? Cualquiera de nosotros dice, yo no he cometido ese pecado. Algunos de nosotros diríamos, yo no he adulterado con una mujer ajena a mi esposa o con un hombre ajeno a mi esposo. No lo he hecho. Por lo tanto, ¡pum! Mandamiento cumplido. Ay, pero el Señor Jesús eleva la exigencia de la ley y dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya rompió el mandamiento. Y no me contesten, pero estoy seguro que el 90% de los que estamos aquí hemos roto ese mandamiento. Ahora, no solamente es para los hombres, ¿eh? No solamente es que cualquiera que ha mirado a una mujer para codiciarla, cualquiera que ha mirado a un hombre para codiciarlo, ¿no? Es decir, hemos roto el mandamiento. Se elevó la exigencia de la ley. Así que elevar la exigencia de la ley no nos hace legalistas, nos hace apegados a la Escritura, ¿no? Y así, cada uno de estos mandamientos. Por ejemplo, la ley del talión, en el versículo 38. Habéis oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Eso no está en los 10 mandamientos, pero el Señor eleva la exigencia de esta ley, ¿verdad? La eleva. Dice, yo les digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en una mejilla derecha, vuélvele, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es anticultural, no anticultura contracultura, no anticultura, contracultura este salmo, sermón del monte. Así que eleva la exigencia de la ley, la eleva y no se queda solamente en la letra de la ley, sino que es elevada. Por el Señor Jesucristo eleva la exigencia de la ley. Nosotros, por ejemplo, si elevamos la exigencia de la ley, a un plano mayor, no inventado por nosotros, no por producto de nuestro afán de poner normas y reglas, pero elevamos las exigencias de la ley, me parece que no estamos cayendo de ninguna manera en el legalismo. No tenemos que relativizar la ley, no la tenemos que minimizar, no tenemos que apegarnos a lo que está explícitamente escrito, sino que tenemos que elevar la exigencia de la ley. Por eso es tan importante estudiar la Biblia, porque la Biblia establece la norma de Dios y la Biblia es tan clara que eleva su exigencia. Hay, por ejemplo, hace tiempo una persona me preguntaba si el texto del apóstol Pablo a los Corintios, cuando dice no os unáis en yugo desigual, nosotros normalmente ese texto de no os unáis en yugo desigual lo ubicamos al tema del noviazgo, ¿no es cierto? Es decir, oye, es que la Biblia dice esto, que no te unas en yugo desigual, tú eres cristiana, él no es cristiano, qué sé yo, ahí lo ponemos. Pero ¿qué hay del que se quiere asociar con una persona que no es creyente?
Ahora, evidentemente no es un yugo en el sentido estricto de la palabra matrimonial, pero es una relación, ¿no? Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la Biblia, ¿no? Caminarán dos juntos. Quizá tengamos que elevar la exigencia de la ley y llevarla a un punto en donde no solamente lo explícito, sino lo implícito sea cumplido, ¿no? Que también implícitamente seamos capaces de cumplir la ley. Así que elevar las exigencias de la ley no es legalismo. Y la otra, no es desear mucho, amor, no es desear mucho cumplir la ley. El anhelo por cumplir la ley, el afán por cumplir la ley es absolutamente necesario. Y esto no nos hace legalistas. Querer cumplir la ley, desear cumplir la ley, no nos hace legalistas. Entristecernos porque alguna persona de nuestra casa, nuestros amigos, qué sé yo, el gobierno, lo que sea, no cumple con la ley, debe demostrar en nosotros una congoja, ¿verdad? El anhelo del cumplimiento de la ley debe de ser parte de nuestra vida y no es legalismo, no es legalismo, ¿no? Así que entonces tenemos estos tres asuntos, ¿verdad? No hacer mucho énfasis en la ley, no es elevar las exigencias de la ley, no es desear mucho cumplir con la ley, esto no es legalismo. Tenemos que exigir el cumplimiento de la ley, elevar sus exigencias y también nosotros debemos desear cumplir con la ley. Hay personas, ¿verdad?, que dicen, yo no voy a cumplir con la ley, no me voy a esforzar porque vivo en la época de la gracia, ¿no? Entonces estoy en la gracia del Señor perdonadora. Incluso algunos de doctrina reformada, ¿verdad?, dicen, de todas maneras yo ya tengo la salvación, así que pase lo que pase, yo voy a ser salvo y me voy a ir al cielo. Y no se autoexigen el cumplimiento de la ley, ¿no? Pues al fin y al cabo el Señor me perdonó. Y además el pastor dijo en una predicación que el Señor perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. De tal manera que, ¿verdad?, no pasa nada. No hay exigencia en el cumplimiento de la ley. Pero el apóstol Pablo diría, ¿verdad?, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. No hay posibilidad de que nosotros menospreciemos la ley. Amados hermanos, seguimos bajo la ley. Todavía estamos bajo la ley. No hay manera, no hay ningún lado en donde diga que la ley ya no es válida para nosotros. Es tan válida como ha sido para el pueblo judío y va a seguir siendo válida por toda la eternidad. La ley moral de Dios no va a caducar. Esa no va a terminar. No va a terminar. Claro que tenemos que estudiarla con toda seriedad. Cuando lleguemos al asunto de no matarás, hablaremos incluso acerca de qué va a pasar cuando defendemos nuestra nación y tenemos que ir a la guerra, ¿verdad? ¿Mataremos o no? ¿Qué pasó con el Señor cuando mandó asesinar a un pueblo completo, pagano, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso, verdad? Entonces vamos a entrar en esos detalles, pero esto que puse aquí, ¿verdad? No es legalismo. Pero sí que es legalismo. Aquí vamos a entrar a lo que sí es el legalismo. Voy a tocar por lo menos dos cosas. La primera, sí es legalismo añadir leyes no escritas, ¿no? Eso es como muy común, ¿no? Añadir a la vida del creyente leyes no escritas. Hace tiempo, sí es un poquito más experiencial, pero en una iglesia donde estuvimos, y ustedes me dicen lo que piensan al respecto. El piano de la iglesia no debe de tocar música que no sea cristiana. ¿Ok? O sea, cuidado, que alguien se siente en el piano y toque algo que no sea del himnario. O una guitarra que ha sido consagrada al servicio de la iglesia que toque algo de Alejandro Sanz, los Beatles, no, qué sé yo, Vicente Fernández, no lo sé, ¿no? No, cuidado. Esa guitarra fue consagrada para el servicio del Señor. Cuidado, ese piano, ¿verdad?, no debe de tocar ninguna nota que no sea del himnario. Cuidado. Ahora, esto es poner leyes donde no hay ley. Puede sonar mal, ¿no? Porque a veces hemos vivido una cultura de legalismo en donde hemos impuesto leyes, ¿verdad?,
que la Biblia no nos impuso. Ponemos carga sobre carga. En esa misma iglesia que yo les platico, un anciano de la iglesia decía que pasar por enfrente del púlpito, así caminando enfrente así del púlpito, era pecaminoso. Es que pastor, ¿no se ha dado cuenta? La hermana tal, ¿verdad? Pasó por enfrente del púlpito con un descaro. Y yo y luego, no, es pecaminosísimo. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde está escrito? Pastor, por años en la iglesia esto no se hacía. Eso es legalismo. Totalmente. Absolutamente. Hay iglesias en el sureste del país en donde se sientan todas las mujeres aquí y todos los hombres acá. ¿Dónde dice eso? Eso es legalismo, porque es poner ley sobre ley. Es como si le dijéramos al Señor, Señor, te faltó escribir esta ley. Pero no te apures, nosotros la vamos a poner. Y ponemos ley sobre ley. El pastor tiene que predicar de saco y corbata. Digo, no estoy haciendo apología ¿no? Pero tiene que predicar de saco y corbata. ¿Dónde dice eso? Es ley sobre ley. Es poner una exigencia de la ley que no está escrita. Eso sí que es legalismo. Eso es absolutamente legalismo. Pero no solamente este tipo de cosas, ¿verdad? No caminar frente al púlpito, no tocar el piano, música del mundo, no tocar la guitarra, música pagana, etcétera. No vestirse como debe de vestirse ciertas personas, ¿verdad? Y cosas como estas es añadir ley donde no hay ley, ¿no? Estamos... No está escrito. Que no está escrito. Dios no lo pidió, Dios no lo ordenó. Y nosotros, amados hermanos, estamos comprometidos a acatar las leyes de Dios. Ahora, hay algo muy importante en esto. Hay leyes que no están en la Escritura, pero que son leyes del Estado, ¿cierto? Es decir, si ustedes me dicen, bueno, la Biblia no dice que no debo de pasarme un alto, entonces vámonos, ¿no? Pero no, porque el Señor puso al gobierno, ¿verdad? Con la espada, ¿no? Él hizo y permitió que las leyes funcionaran para nuestro bienestar. Así que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros estamos obligados a sujetar las normas de gobernación del gobierno, estamos sujetos a cumplirlas en tanto el gobierno no nos pida nada que vaya en contra de la Escritura. Ahora, si el gobierno nos pide algo que esté en contra de la Escritura, no solamente podemos, sino debemos desobedecer, ¿no? Pero entre tanto que no, tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que respetar las señalizaciones de tránsito, tenemos que cumplir con las normas de gobierno. Esa no es ley escrita. No está ahí, pero el Señor implícitamente, ¿verdad?, nos ha encargado de que respetemos a nuestros gobernantes. Y en tanto no nos pidan algo que vaya en contra de su palabra, entonces nosotros tenemos que acatar. Tenemos que sujetarnos a las leyes. Ahora, si el gobierno, insisto, nos dice algo, ¿verdad?, como lo está haciendo ahora, ¿no? Cuando nos pide algo que va en contra de la palabra, en contra de las Escrituras, estamos obligados a desobedecer. Tenemos que resistir. ¿No es cierto? Porque no podemos acatar leyes que van en contra del Señor y su palabra. Hay que tener cuidado solamente con ese tema. Pero la segunda cosa, ¿verdad? La primera era añadir leyes no escritas, esta es parte de esto, ¿verdad? Pero la segunda, que es muy peligrosa, es poner nuestra propia obediencia a la ley de Dios como fundamento de nuestra relación con Él, ¿no? Poner nuestra propia obediencia a la ley de Dios como fundamento de nuestra relación con Él. Miren, ¿por qué amamos al Señor y por qué tenemos tantas bendiciones de parte del Señor? Nosotros obedecemos al Señor, pero ¿por qué obedecemos al Señor? ¿Por qué obedecemos nosotros al Señor? Díganme ustedes. ¿Perdón? Sí, claro, Él pone su ley en nuestro corazón y está escrita en el corazón del hombre. Aún y con esto podemos desobedecer, ¿no? Con todo y eso, ¿no? Pero hay un principio rector que hace que nosotros obedezcamos al Señor.
¿no? Estamos llamados a honrarlo y alabarle. Sí, sí, claro, también estamos llamados a honrar, a alabarle y a obedecerle sin duda alguna. Ninguno de los que estamos aquí puede poner en tela de juicio que la obediencia al Señor es negociable, ¿no? Es decir, nosotros somos conscientes y estamos seguros de que tenemos que obedecer al Señor. ¿Qué nos motiva a obedecer al Señor? Lo que nos motiva a obedecer al Señor es que el amor de Cristo nos constriñe, muy cierto, y por otro lado, nosotros sabemos que como somos sus hijos, ¿verdad? Le obedecemos no para conseguir algo de Él, sino porque ya tuvimos algo de Él inmerecido, ¿no? Es decir, tuvimos su gracia, ¿no? Termina de dictar. Poner nuestra propia obediencia a la ley de Dios como fundamento, y exacto, ¿no? Aquí lo tengo, porque ¿dónde tengo mi hojita? Aquí está, como fundamento de nuestra relación con Él. Sí, gracias, hermana Patti, ¿no? Tenemos nosotros entonces que obedecer al Señor sin duda alguna. La obediencia al Señor no es negociable. Tenemos que obedecer. Y normalmente lo que el Señor demanda de nosotros está escrito en términos de ley, ¿no? Eso es lo que quiero, ¿no? Así quiero que hagas, ¿no? Por eso decimos que la Biblia es nuestra norma de fe y práctica, ¿no? La Biblia nos dice qué creer y qué no creer. La Biblia nos dice cómo conducirnos y cómo no conducirnos. Aquí está la ley. Esta es la ley del Señor, ¿no? La ley del Señor que es perfecta, que convierte el alma, ¿no? El testimonio de Jehová hace sabio al sencillo, etcétera, ¿no? Lámpara es a nuestros pies tu palabra y ilumina nuestro camino. Aquí está la ley, pues, ¿no? Esa es la ley que nos mueve y que nos dice por qué tenemos que nosotros obedecer al Señor. Sin embargo, pensamos que si no obedecemos al Señor, si no cumplimos con la norma del Señor, entonces nuestra relación con Él y los favores que el Señor tiene para con nosotros no van a valer. Ahora, voy a poner este ejemplo muy concreto, ¿verdad? Yo o algunas personas no reformadas dicen, yo ya soy salvo, ¿verdad? Amo al Señor, pero si peco, si no cumplo con la norma de Dios, voy a perder mi salvación, ¿no? Es decir, el Señor me va a quitar de su gracia. Perderé mi salvación. ¿Por qué? Porque no puedo cumplir con la ley del Señor. No puedo. Simplemente no puedo. Entonces, ¿qué hago? Me esfuerzo en cumplir con la ley del Señor, ¿verdad? Pero la motivación para cumplir con la ley del Señor es no perder aquello que el Señor ya me había otorgado. Y de esa manera niego el poder todopoderoso y la gracia del Señor. Porque cuando yo digo, si no cumplo con la ley voy a perder mi salvación, estoy siendo legalista, estoy poniendo la ley por encima de la gracia. ¿Me explico? Es decir, que la ley está por encima de la gracia. La gracia del Señor que me dijo, ¿verdad? La obra que empecé en ti la perfeccionaré hasta el final del tiempo, hasta la venida de Jesucristo, ¿verdad? Como Él ha establecido esta verdad, Él ha dicho esta verdad absoluta, entonces, ¿no? Entonces me afano por cumplir con esta ley. Y tanto es mi afán, ¿verdad?, que se convierte en legalismo puro. Estoy haciendo un acto legalista absoluto, ¿no? Porque estoy poniendo por encima de la gracia, la ley del Señor. Y pasa lo mismo con las personas incrédulas. Cuando nosotros le decimos a las personas, para que tú, escuchen esto, para que tú puedas ser salvo, tienes que hacer, y ahí es donde el asunto se echa a perder. Solo con la palabra o la expresión tienes que. Porque la persona no tiene que nada para ser salvo. Nada. Poner cargas nosotros al incrédulo es un acto de legalismo. Y decimos cosas como estas. Lo que tienes que hacer, y ahí es la cosa donde a mí casi nunca me gusta cuando alguien me dice, tienes que hacer, ¿no? Si me lo dijera de otra manera, a lo mejor sería más padre, pero no, tienes que hacer, le decimos al incrédulo, tienes que, por muy piadoso que parezcamos, estamos siendo legalistas. Estamos poniendo la ley por encima de la gracia. Le decimos a la persona, tienes que hacer esta oración. Tienes que dejar todas las cosas que estás haciendo. Tienes que tirar todos los santos que tienes en tu casa. Tienes que dejar de fumar y de tomar. Tienes que, es legalismo puro. Totalmente legalismo. Porque el Señor no ha pedido eso.
No ha pedido. Cuando se encontró, ¿verdad?, con gente, el Señor no dijo, ¿quieres ser salvo? Sí, Señor, quiero ser salvo. Deja de fumar. Ya no tomes vino. ¿Eso dijo el Señor? ¿Sabe qué es lo que dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Al carcelero, ¿no? No le dijo, tienes que cumplir con tantas cosas. Tienes que cumplir con una retahíla de leyes. Tienes que cumplir con un montón de situaciones. La única cosa que te puede hacer salvo es la fe en Cristo Jesús. Que, por cierto, diría el apóstol Pablo, eso no de vosotros, porque es don de Dios. Es la fe en Cristo Jesús. Ahora, la consecuencia de esta salvación trae como resultado el dejar un montón de cosas que no son exigidas, sino son autogestionantes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no dejamos cosas sin que nos dijeran tienes que dejarlo? Solamente cuando el Señor nos llamó y cuando fuimos conscientes de que somos salvos, automáticamente dejamos de hacer un montón de cosas, de pensar de una manera y pensábamos en otra hora, pero nadie nos lo puso como norma de ley, como norma para la gracia. Simplemente fue deducción nuestra, fue un acto, ¿verdad?, de parte de nosotros para, como resultado del amor misericordioso de parte del Señor. Pero, por otro lado, no solamente la incredulidad o la conversión, pero por otro lado, en el proceso de santificación también puede haber legalismo. Nosotros sabemos que la santificación es un proceso en el cual el Señor nos pone, primero Él nos declara santos, ¿no? Nosotros no nos hicimos santos porque quisimos, de hecho no queríamos, pero cuando el Señor nos rescató, santos, ¿no? Así dice la palabra del Señor, santos seréis, ¿no? Porque santo soy yo. Ahora, ciertamente nos declaró santos, a los fieles y santos que están en tal o cual lugar, y nos hizo santos, apartados, y nos puso en un proceso de santificación, en donde nos va a acompañar en todo el camino preservando nuestra vida y va a añadir gracia sobre gracia, pero nosotros tenemos responsabilidad de caminar en el proceso de santificación. Ustedes y yo tenemos ese camino. Ahí vamos, ¿no? Todos nosotros. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno en absoluto, yo no, ni ninguno de ustedes, ya es producto terminado. A veces nos exigimos eso, ¿no? Ahora, legalismo es exigirle yo a alguien de ustedes que sea perfecto. Ay, pero ¿cómo puede ser posible que la hermana se comporte así, hombre? Pues que no es cristiana, estamos siendo legalistas. Porque estamos diciéndole, ¿verdad? Tú ya debiste de haber cumplido con todo el proceso de santificación. Cuando el proceso de santificación terminará hasta que Cristo venga. Cuando yo exijo a alguna persona perfección y una conducta irreprochable, ¿verdad? Entonces estoy siendo legalista y le caigo a palos. Pero estamos en el mismo proceso de santificación todos. Y va a llegar un momento de nuestra vida en donde estaremos así, pero va a llegar un momento de nuestra vida en donde estaremos así. ¿No es cierto? En ese camino de santificación vamos así, ¿no? Como una estadística que sube y baja. A veces bien, a veces mal, pero vamos caminando. Nuestro proceso santificador no es línea recta, ¿no? Es aquí soy salvo y entonces línea recta, ¿verdad? Como la ley física, que la distancia más corta entre los dos puntos es la línea recta. Y entonces voy a caminar así, pum, pum, hasta la presencia con el Señor. No. Hay mucho camino hacia arriba y hacia abajo. Pero exigirnos perfección, incluso autoexigirnos perfección, ¿verdad? Autoexigirnos perfección es un acto legalista. Estamos cayendo en el legalismo. No nos podemos exigir perfección total. A mí me llama la atención porque nuestra intención siempre es esta, ¿verdad? Decimos cosas como estas. Como lo vamos a hacer para el Señor, tiene que ser perfecto. ¿Nos saldrá perfecto? Y nos frustramos. Y pensamos que le fallamos al Señor. ¿Y su gracia? ¿No nos perdonará el Señor? Claro que nos perdona. Ahora, sí tenemos que esforzarnos por hacerlo bien. Pero el Señor no hay ningún lugar en la Biblia en donde les diga, quiero que lo hagan a la perfección. O si lo encuentran, me lo enseñan. Pero no hay. ¿No? Pero nosotros nos autoexigimos perfección. Ahora, ¿debemos de caminar en ese camino? Sí, ciertamente. Porque la obra que empezó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Entonces, autoexigirnos perfección
es un acto legalista. No significa, amados hermanos, no significa que debemos nosotros otra vez caer, ¿no?, en el error de decir, bueno, pues como no soy perfecto, pues entonces viva la vida, ¿no? No pasa nada, sigamos pecando, al fin y al cabo el Señor ya me perdona. No, no, no. Una persona que piense de esta manera es muy posible que no sea salva. Porque el salvo de verdad, el que tiene el Espíritu Santo en su corazón, el que ha sido rescatado por Cristo, va a vivir buscando la santidad. Por eso tomamos Santa Cena a cada rato. Porque si ya fuéramos perfectos, pues ya no hay necesidad. Pero la Santa Cena, siendo un medio de gracia, nos ayuda en este camino de santificación hasta la culminación de los tiempos. Pero no podemos caer en el legalismo. Ahora, al respecto de los 10 mandamientos, no podemos exigirnos a nosotros mismos el cumplimiento irrestricto de los 10 mandamientos. Nadie puede, en absoluto, nadie puede. El empeño en cumplirlos sí, pero hay que encontrar que no solamente es importante lo que está escrito explícitamente, sino que hay que ir más allá del mandamiento, lo que no está escrito explícitamente, pero que está implicado en cada uno de los mandamientos. Así que el legalismo es un peligro muy fuerte en el cumplimiento de la ley, muy, muy fuerte. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y la semana que entra, porque ya son las 7 y tantos, la semana que entra vamos a revisar el antinomianismo. Sirve que le echen una googleada. No lo googleen, hay libros teológicos que son más serios, pero vamos a hablar del antinomianismo, juntamos los dos conceptos y nos seguimos de frente porque luego vamos a hablar de los beneficios del cumplimiento de la ley y de ahí nos vamos a pasar a mandamiento por mandamiento y contrastaremos los mandamientos dictados en Mateo 5 en Éxodo 20 con Deuteronomio 5, ¿no?, que están ahí la repetición de la ley. Vamos a terminar aquí, hermanos, hoy es tarde. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Muy bien. Pues entonces terminamos en oración. Antes de que empiece la graciosa vida, ¿no? Como dicen los toreros, más vale graciosa vida que apasionada entrega. Pero vamos a orar, ¿no? Vamos a orar para terminar. Así que les invito a que oremos. Padre, ayúdanos para que podamos nosotros entender lo que está escrito en tu palabra. Que nosotros sabemos, Señor, que incluso para los pequeños es tan fácil. A nosotros nos cuesta un poco más de trabajo, pero ayúdanos, Señor, para que podamos entender lo explícito y lo implícito y que podamos movernos en función de lo que tú pides de nosotros. No queremos, Señor, caer en el legalismo, pero sí queremos, Señor, atender tu ley, tal y como está demandada y como nos pides a nosotros. Cuida, Padre, de nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras exigencias y llénanos de tu gracia, esa gracia, Padre, que nos salvó y que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida en el proceso de santificación. Te alabamos, Señor, por este tiempo que nos regalas ahora. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos acompañes a casa, que encontremos todo con bien, que durmamos, Señor, profundamente y que si tú quieres que amanezcamos mañana y nos lo concedes, que lo podamos hacer glorificando y alabando tu nombre. Quédate con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.